¿Qué hora es? Es la hora de construir los relatos que nos dan identidad e imaginación. En este lugar se cruzan todos los caminos, todos nuestros ríos dan a un solo corazón. Ya no importa la distancia, aquí nos escuchamos, hoy todos estamos en la misma habitación. Tengan sus oídos y sus alas abiertas y vamos a escucharnos ya. Encontrarnos ya, sintonizarnos, vamos a abrazarnos con palabras y a conectar en el mismo lugar. La hora nacional. Ya casi llegamos, Pepe Gordon. Nada más damos la vuelta en aquella esquina para entrar a la calle de Perú. Mira, ahí está, querida Marisol Gacé. Es la legendaria Arena Coliseo que desde hace 78 años late en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México. A este espacio lleno de historias de boxeo y de lucha libre también se le conoce como el embudo de la Lagunilla debido a la forma circular en la que se encuentran las butacas. Por aquí pasaron las grandes leyendas de la lucha libre, como el Santo, Blue Demon, Black Shadow y el Tarzán López, entre muchas otras más. Este espectáculo ha inspirado un gran número de historias debido al misterio que encierran las máscaras y las melenas de las y los luchadores que hacen fluir la imaginación de la afición, Pepe. Y estas historias resuenan en los libros, en los cómics y en el cine. Fíjate que en la década de los años 50, la lucha libre tuvo un gran apogeo gracias a que empezó a transmitirse por televisión. Se volvió muy popular y en muy pocos años se convirtió en éxito indiscutible en la pantalla grande. La primera película de luchadores se estrenó en 1952 y se llamó La Bestia Magnífica, dirigida por Chano Urueta y fue protagonizada por Miroslava y Crox Alvarado. El cine es una magnífica ventana para contar y compartir historias, Marisol. Desde los churros hasta los relatos más imaginativos, hasta las historias que tratan nuestras realidades más complejas. Y para hacer cine se necesita una gran infraestructura para que las imágenes que brotan de la imaginación de las y los escritores lleguen a las pantallas. Y uno de esos espacios son los estudios Gabriel García Márquez, que acaban de inaugurar nuevas instalaciones. Estamos hablando de espacios que tejen nuestra identidad, nuestra educación sentimental, con sus diversos relatos, y precisamente vamos a platicar de ello con la actriz Karina Guidi. En este marco, la educación es clave en nuestro sentido de identidad. Expande nuestros horizontes, Pepe, y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos realiza una gran labor para que esto ocurra, y de ello hablaremos con su directora Teresa Guadalupe Reyes Sagún. Y escucharemos la nueva propuesta musical de Leica Mochán y el saxofonista Diego Franco con el disco Pulpa y Culpa. Pepe, la escuela y la educación hacen comunidad. Y en estos días de pandemia, en los que tenemos que cuidarnos mucho, se han unido esfuerzos para que el alumnado pueda tener continuidad en sus estudios a la distancia. Así es, Marisol, y lo hacen gracias al gran trabajo del personal docente que se apoya en la iniciativa Regreso a Clases Aprende en Casa 3, sustentada en los contenidos de los libros de texto gratuito y apoyada por materiales transmitidos por internet, radio, televisión y cuadernillos de trabajo. Bueno, y si quieren saber más de este programa, pueden ingresar a la página aprendencasa.cep.gov.mx. Pepe, creo que hay una sombra que nos sigue y no es precisamente la nuestra. Ya la vi de reojo. Es una persona robusta y trae máscara de luchador. Aquí viene. ¡Buenas! ¿Por qué nos sigues? ¡Oh! Dispénsenme, don Pepe y Marisol. Primero que nada me presento. Soy el celuloide enmascarado, luchador técnico cuando ando de buenas y rudo cuando estoy de malas. Pues mucho gusto. Seguro vienes a la Arena Coliseo. Más bien me les pegué porque supe que irán a unos estudios cinematográficos y quiero ir para ver si me contratan en una película como las del Santo. Me enteré que habrá un casting. Por cierto, celuloide enmascarado, me gusta tu máscara
con estampados con cintas de cine. A hueve. A mí también me gusta, ¿eh? Aunque le agregaría una expresión más intimidante con cejas estilo Mauricio Garcés enojado. Amigas y amigos, queremos que nos escriban. El Twitter es @LaHoraNacional. Por Facebook, en La Hora Nacional Oficial. Busquen la pestaña que dice más y píquenle donde dice videos. Y también estamos en YouTube, estamos en La Hora Nacional Oficial y tenemos un podcast que podrán encontrar en lahoranacional.gov.mx. Vale mucho la pena. Y bueno, llegó el momento de empezar a construir relatos que nos unen aquí en La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación. El efecto mariposa. Pepe, tenemos tantas formas de contarnos historias y una de las más fascinantes es la que se da en los estudios de cine. Ver las escenografías que simulan un vecindario, las calles empedradas que te llevan a otros tiempos, las luces y cámaras que se encienden para reproducir un mundo que quizás ya se perdió. Vemos vestidos y carruajes de otros siglos que se sacan de bodegas para recrear un tiempo inolvidable de nuestras vidas. Sí, Marisol. Y algunos de estos momentos mágicos están asociados con el gran cineasta Federico Fellini, quien precisamente hizo un guión de cine que no pudo llevar a la pantalla, pero que cuenta cómo un periodista y una joven que se encuentran en Roma se internan en los estudios de cine llamados Cinecittà, la ciudad del cine, en busca de Federico Fellini. El gran creador de sueños está sentado junto a un lago, pero no se puede saber si está vivo o muerto. El sombrero de Fellini vuela por el aire. La hermosa mujer corre tras el sombrero del maestro, trata de atraparlo y ella cae dentro del agua. Sus ojos se sorprenden con lo que observa. En el fondo del lago hay un mundo prodigioso, una especie de cementerio o bodega con restos de barcos, aviones y objetos que formaron parte de las películas de Fellini. ¡Qué maravillosas imágenes, Pepe! Fellini estaba imaginando el asombro de las escenografías del cine dentro del cine. Sí, Marisol. Y dentro de uno de los aviones que están en el fondo del lago, aparecen ni más ni menos que Fellini y el actor Marcello Mastroianni. El avión despega y la nave va. Va de nuevo. Viaja en una aventura que conducirá a los personajes a las aguas de color azul turquesa de nuestras tierras mexicanas. Este relato fue publicado por un importante periódico italiano en una serie de 6 capítulos que luego fueron conocidos como Viaje a Tulum, que cuenta un viaje enigmático que sucedió en la realidad, en donde Fellini trató de establecer contacto con Carlos Castaneda. Ya hablaremos algún día en La Hora Nacional sobre esta interesante historia. Este guión fue el de una película que Fellini no pudo llevar a cabo. Fellini era el maestro de los sueños con los ojos abiertos. Las películas ya se asomaban dentro de sus ojos, dentro de su prodigiosa imaginación. Esos relatos fueron publicados en formato de novela gráfica, de cómic, una historieta que hoy es de colección, que fue ilustrada por Milo Manara. Pepe, ¿hay alguna otra película que se haya quedado en la pantalla de la imaginación de Fellini? Fíjate, Marisol, que hay otra que me acuerdo que Fellini concibió junto con el guionista Tullio Pinelli, a quien conoció en 1946. Esa historia ilustra la imaginación desbordada que circula en la cultura italiana. Un humilde empleado descubría que podía volar y saltaba por la ventana agitando los brazos. ¡Qué maravilla, Pepe! Una película que nunca se filmó. Y es que los relatos pueden saltar o vivir en distintos formatos. Pueden vivir en un libro, en el cine, en una historieta o en la radio. Pero también pueden quedarse en la imaginación. Sí, y pueden saltar en formas inesperadas de la imaginación a la realidad y de la realidad a la imaginación. Este fue el caso de García Márquez, que llevó algunos de sus relatos a los estudios de cine y también, con su imaginación prodigiosa, de la realidad al cuento. Esto se puede ver claramente cuando describe cómo nació una de las historias de su libro 12 cuentos peregrinos. Resulta que su departamento sufrió un daño eléctrico durante una reunión con sus amigos. De pronto se fue la luz. Dice García Márquez, como el daño era local, llamamos a un electricista. Mientras él arreglaba el desperfecto, yo, que lo alumbraba con una vela, le pregunté, ¿cómo diablos es este daño de la luz? La luz es como el agua, me dijo. Se abre una llave, sale y al pasar marca un contador. ¡Qué imagen más hermosa, Pepe! Así nació el relato La luz es como el agua.
que cuenta la historia de dos niños latinoamericanos que viven en Madrid y rompen los focos del departamento en donde viven para que salga la luz como si fueran chorros de agua y se llene la sala para volverse un mar en el que puedan navegar. ¡Qué creatividad! Y Pepe, ¿qué es lo que nos dicen esos relatos? ¿Cómo construyen nuestro sentido de realidad e imaginación? ¿Por qué tenemos necesidad de contarnos historias todo el tiempo? El maestro de guionismo cinematográfico Robert McKee dice que los relatos no tan solo constituyen nuestro arte más fértil, sino que rivalizan con todas las actividades que tenemos al estar despiertos, con el trabajo, con el juego, con las horas de comida, con el ejercicio. Nos la pasamos todo el tiempo, tanto como el que dormimos, contando y escuchando historias. Y además, por si fuera poco, soñamos. Y la pregunta de Maki es, ¿por qué pasamos tanto tiempo de nuestra vida dentro de relatos, Pepe? Y la respuesta, Marisol, que nos da este gran autor, recoge el pensamiento de un destacado teórico de la literatura. Los relatos forman parte de nuestro equipaje que nos ayuda a viajar por la vida. En el marco del cuento de García Márquez del que estamos hablando, los relatos nos ayudan a navegar, a leernos y a construir nuestra identidad, a apreciar no tan solo el espejo de lo que somos, sino de lo que podemos ser. Una comunidad de inteligencia, conocimiento e imaginación. La Hora Nacional. Imaginación al servicio de la comunidad. La cruceta mortal, el pulpo atómico, la tapatía, el martinente imposible, el nudo azteca. Celuloide enmascarado. Parece que estás haciendo catas de karate. Sí, estoy practicando unas llaves para el casting, don Pepe. Es más, venga, le voy a hacer una urraca rana bien perrona. Póngase flojito. No, gracias. Mejor siga practicando con el aire. Parece que sí le está echando ganas. Y bueno, Pepe, llegó el momento de hablar acerca de uno de los espacios que se han abierto para construir relatos con tecnología de vanguardia. Se trata de las nuevas instalaciones de los estudios Gabriel García Márquez, donde se construyen historias con las pesadillas, pero también con los sueños de la tribu. Y hablaremos de ello con la actriz Karina Guidi. La entrevista. Y bueno, tenemos una invitadaza acá en la Hora Nacional, Karina Guidi, superactriz de teatro, cine, televisión, miembro activo de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, actualmente directora de la Escuela de Actuación Casa Azul, Artes Escénicas y Audiovisuales. ¿Cómo estás, Karina Guidi? Ay, feliz de oírte, Marisol, y feliz de estar en la Hora Nacional con ustedes. Pepe, hola. Hola, ¿qué tal? Ay, pues muy felices de tenerte. Cuéntanos, por favor, ¿qué es este complejo de producción independiente que tiene servicios fílmicos de primera aquí en el país y uno de los centros más modernos para la producción de televisión y cine en América Latina, que serán los estudios Gabriel García Márquez? Cuéntanos. Pues mira, acabas de describir básicamente de lo que se trata. Es un complejo muy impresionante. Yo tengo la oportunidad de conocerlo porque como soy directora de Casa Azul y ahora las nuevas instalaciones de Casa Azul están en este mismo espacio. Somos vecinos, compartimos la misma cuadra, digamos. Y lo que he visto que hacen allí es muy impresionante. Los foros están divinos. Hay una tecnología de primera, lo que hace Martín Hernández ahí con el área de audio, lo que se hace con, no sé ni cómo se llama, todo eso que hace que ya ni siquiera son green screen, que va como más allá del green screen, es un complejo muy impresionante y pues nada, está abierto para todo el mundo que quiera trabajar allí, que quiera ir a conocerlo también. Y la escuela, Marisol, que abre sus puertas en un formato híbrido para que la ida presencial sea voluntaria y que podamos empezar a pues, volvernos a ver las caritas después de tanto tiempo de estar guardados. Fíjate, Karina, que cuando estamos hablando de la industria audiovisual, simplemente hay que pensar que hace tan solo unos años Hollywood producía o distribuía entre 400 y 500 películas, que esto quiere decir prácticamente una película por día. Y esto quiere decir que la narrativa que tenemos del mundo pasa por los creativos, los creadores, los escritores de otros lares.
hablemos de la importancia de la producción audiovisual con narrativas que se generan desde América Latina. García Márquez siempre tuvo este interés profundo en plantear la narrativa cinematográfica desde un primer nivel, ¿no? Mira, tocas un punto muy importante, muy sensible para quienes hacemos cine, quienes hacemos televisión. Cuando desde la academia pugnamos porque haya más espacios de presentación del cine nacional, más vías de salida para el cine nacional, es porque el cine es arte y es cultura y es identidad. Lo que ocurre a nivel identitario cuando vemos 7 películas de Hollywood seguidas es que nos empezamos a reconocer en un universo que no es el nuestro. Y entonces yo supongo que hay una especie incluso de extrañamiento al interior de uno mismo, porque nos volvemos un poquito conquistados intelectualmente, conquistados culturalmente por el cine norteamericano. Ahora, yo no creo tampoco ni conozco gente que esté en esta búsqueda que diga solamente consumamos cine nacional o solamente consumamos producciones televisivas, obra televisiva, que prefiero llamarle obra televisiva en vez de contenido, obra televisiva nacional. Creo que es importante que podamos ver como ahora lo que podemos ver de otros países, ¿no? Estar al día con lo que se produce en otros lugares. Pero si seguimos en este desnivel tremendo, seguimos, yo siento, en un conflicto, porque los medios audiovisuales entran tan potentemente en los hogares de la gente en este país, que creo que es muy importante vernos identificados ahí, vernos reflejados ahí, de una manera mucho más cercana y mucho más fiel a lo que es nuestra cultura y la cultura latinoamericana en general. ¿De qué dimensiones estamos hablando, Karina, cuando estamos hablando de estos estudios para imaginarlo? Estamos hablando de cientos de metros cuadrados. Eso es. De un foro. Es enorme, es realmente muy, muy grande. Con decirte que podemos tener ahí graduaciones de generaciones completas, con 2 o 3 invitados cada uno, más los maestros, y poder guardar la sana distancia de una forma relajada. O sea, es un espacio enorme, grandísimo, altísimo. También hay foros y foros. Hay uno, por ejemplo, que es el Foro 2, que está incluso adecuado como un teatro. Wow. Ajá, es una cosa divina de ver, además, porque por supuesto tiene una parrilla increíble en la que tú aforas el fondo, en el que si quitas ese aforo puedes poner puedes grabar allí, por ejemplo, un programa de televisión o cápsulas culturales, lo que quieras, pero si lo tapas allí tienes un teatro con las gradas del otro lado. Entonces es muy variado todo lo que puedes hacer en esos espacios, porque hay foros más grandes, hay foros más pequeños, hay unos altísimos, otros no tanto, dependiendo de las necesidades de cada producción. Oye, Karina, y hablando ahora sí de estas instalaciones de Casa Azul, además, ¿no? Que es la institución, la escuela dedicada a la formación de actores y actrices, que ahora es la Escuela Superior de Artes Escénicas y Audiovisuales del país. Cuéntanos, ¿cómo va a ser esta explosión ahora para poder formar actores y actrices? Mira, estoy fascinada con este proyecto, Marisol. Me apasiona muchísimo estar en este momento dirigiendo la escuela, aunque los retos han sido gigantes porque tenemos una población estudiantil que está muy cansada del trabajo en línea y de estar encerrados, porque además imagínate lo que es la enseñanza de la actuación. No, en línea. En línea. Ha sido un trabajo heroico el que han hecho tanto los maestros como toda la población estudiantil, de hacer para allá el sofá y pedirle a los papás y a los tíos que guarden silencio porque el estudiante o la estudiante van a hacer su trabajo corporal, por ejemplo, ¿no? O su trabajo de voz. Entonces ha sido un esfuerzo muy, muy grande y ahora podemos estrenar unos salones que están increíbles, es que tienen que ir a conocerlos. Son unos salones además con un piso adecuado para amortiguar un poco cuando haya saltos, caídas y cosas así en trabajo corporal más fuerte, que tiene un aislamiento en
acústica para que puedas tener clases de música en un salón y en el siguiente una clase teórica y no se molesten unos a otros. Son amplios, todos tienen una excelente ventilación para que no nos preocupe por ahora todavía cuidarnos del bicho, cuidarnos del COVID. Y son 4 pisos de salones, biblioteca, una caja negra divina que va a tener una cabina pequeña y portátil para que la caja negra se pueda usar de la forma que se decida, que está hermosa. Yo entro a los salones, Marisol, me dan ganas de estudiar otra vez. Entro ahí, extiendo los brazos y digo, Dios santo, aquí tendría yo ya que estar haciendo alguna cosa. Pues al rato abrir los doctorados, Karina. Sí, la idea es crecer, la idea es tener enseñanza de dirección, tener enseñanza de guión y dramaturgia. En este momento, entre la carrera de actuación, que es de 6 semestres, y toda el área de educación continua que tenemos, con una variedad hermosa de talleres, el programa de actuación para mayores de 30, el laboratorio de actuación intensivo para jóvenes, más todos los que hay de niños, adolescentes, jóvenes avanzados y otros, tenemos una población de más de 400 alumnos en este momento. ¡Wow! Es un logro enorme. Todo esto, Karina, está en función de contar los sueños de la tribu, de volver a narrar nuestras historias y de descubrir el potencial que tenemos creativo para contarnos, para hacer comunidad narrativa, para explicarnos, para tener un espejo de lo que somos, de lo que vivimos y ver reflejada ahí nuestra inmensa creatividad. En unos estudios que reciben precisamente el nombre de Gabriel García Márquez, que es prácticamente símbolo de imaginación y de inteligencia. Te agradecemos muchísimo, Karina, tu presencia aquí en la Hora Nacional. Al contrario, sí. Y qué bonito lo dices, Pepe. Muchísimas gracias. Esa es la intención. Les agradezco enormemente este espacio y les mando un abrazo gigante. Muchas gracias, Karina, querida. La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento, volar con la imaginación. Ahora vamos a presentarles un tema con la nueva propuesta musical de Leica Mochan, una artista que desdobla sonidos para crear sus propias atmósferas. Este es el proyecto Friego de Leica Mochan y el saxofonista Diego Franco con su disco Pulpa y Culpa. Este tema se titula Frasco. La Hora Nacional. Los relatos construyen identidad, Marisol, y para acceder a ellos, la alfabetización es un tema fundamental. Y un organismo que trabaja para que la educación llegue a los adultos y a las personas que han abandonado sus estudios es el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Y sobre su labor hablaremos con su directora, Teresa Guadalupe Reyes Sagún. La entrevista. Y ahora vamos a platicar con Teresa Reyes Sagún, directora general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA. ¿Cómo estás, Teresa? Muy buenas noches acá en la Hora Nacional. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Les agradecemos mucho que nos hayan invitado a este programa tan importante de la Radio Nacional. Cuéntanos un poco del Instituto Nacional de la Educación de los Adultos a 40 años. ¿Cómo es este sistema y cuál ha sido la fórmula para tener este gran éxito en todos estos años? Bueno, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos se forma oficialmente en el 81. Estamos cumpliendo efectivamente los 40 años el próximo 31 de agosto. Es un instituto que tiene por objetivo fundamental el atender
a nivel de educación y de aprendizajes a población adulta y joven que no haya podido participar de los procesos escolarizados. Entonces, a lo largo de estos 40 años, pues hemos podido atender alrededor de 29 millones de personas en estos 40 años, según los registros que tenemos. Sin embargo, haciendo cuentas, enfrentamos que, de acuerdo a los datos del INEGI, del censo del año pasado, del 2020, todavía tenemos alrededor de 28 millones de personas que se encuentran en lo que se llama rezago educativo, es decir, jóvenes, personas de más de 15 años que no hayan podido aprender a leer y escribir, o que no hayan terminado su primaria, o que no hayan concluido su secundaria. Según los datos, tenemos alrededor de 4.4 millones que no saben leer y escribir, poco más de 8 millones que no cuentan con la primaria terminada y alrededor de 15 millones y medio de personas que no han concluido su secundaria. Es decir, 40 años después del arranque del INEA como Instituto Nacional, pues nos enfrentamos que tenemos una tarea gigantesca. Hablemos del sistema de enseñanza y de los procesos de innovación que han tenido que desarrollar precisamente para enfrentar este gran reto. Bueno, nosotros estamos trabajando a partir de un modelo que se llama MEVID, Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo, que es un modelo modular y que tiene varias vertientes. Por un lado, podemos atender para primaria a incluso niños y niñas de 10 a 14 años. Tenemos también una vertiente específica para atender personas indígenas cuya lengua materna es diferente al español. Y también tenemos trabajando modelos para ciegos o débiles visuales y en general para hispanohablantes, adultos y jóvenes. Entonces, este modelo educativo lo estamos trabajando, lo estamos reajustando para que nos permita, por un lado, generar todos los contenidos a nivel digital, de tal suerte que podamos atender a completa distancia a todo aquel o aquella que quiera estudiar. Eso lo estamos trabajando para mejorar, para dinamizar los servicios educativos. Por otro lado, en el caso de la alfabetización, vamos a hacer un trabajo territorial que nos permita meternos a las zonas más alejadas que han sido desatendidas, ciertamente, y lo vamos a hacer en compañía del CONAFE, que es otra institución que también atiende rezago educativo en zonas indígenas, zonas aisladas, pero vamos a hacer un trabajo conjunto que potencie los recursos con los que contamos. Y por otro lado, también estamos ayudando y sirviendo a partir de exámenes para concluir niveles. Por cierto, derivado de la pandemia, este año, a partir del mes de marzo, hicimos unas jornadas de incorporación y de acreditación y certificación. Y tenemos resultados muy importantes para nosotros, muy alentadores, porque aunque no podemos abrir todos los servicios, estamos haciendo exámenes. Entonces, de personas que están estudiando en su casa, a las que se les apoya por vía telefónica o por vía internet, y que se acercan a nosotros y realizan exámenes en papel o en digital. Marisol, más adelante seguiremos con esta conversación, pero antes de continuar, hay que subrayar que 743,148 personas de marzo a la fecha han presentado estos exámenes. Y debido a que existe la posibilidad de realizar más de un examen, se han presentado 1,185,616 exámenes, de los cuales 960,023 han sido aprobados. No todos los exámenes se pasan, pero existe un alto índice de aprobación. Para contactar al Instituto Nacional de Educación para Adultos, el INEA, el teléfono gratuito es 800-00-60-300 y la página www.gov.mx/INEA. La Hora Nacional. Imaginación al servicio de la comunidad. Por
Por lo pronto nos despedimos de las estaciones, no todas, donde en la próxima media hora se mudan a las estaciones locales. Nosotros continuamos en algunas estaciones de radio con esta edición, también a través de YouTube en La Hora Nacional Oficial o mediante Facebook en La Hora Nacional Oficial. Busquen la pestañita que dice más y ahí encontrarán la sección de videos. Quédense con nosotros porque en la próxima media hora seguiremos platicando con Teresa Reyes Sagún sobre el reto de la alfabetización y educación para adultos, y en La Ovejita Eléctrica hablaremos del libro Fantomas contra los vampiros multinacionales, escrito por Julio Cortázar. Con ello, seguiremos creciendo en el conocimiento. Y volando con la imaginación. La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento, volar con la imaginación. Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. La Hora Nacional. La Hora Nacional. Marisol Gacé, en este lugar se realizan una enorme cantidad de historias y relatos para compartir los sueños de la tribu. Así es, mi querido Pepe Gordon. Es un taller donde nacen películas que podemos disfrutar en la pantalla chica y grande. Aquí es donde las producciones elaboran ficciones con mayor o menor fortuna y viajes de ida y vuelta entre la imaginación y la realidad que nos conectan y dan identidad. Amigas y amigos, esta vez aterrizamos en los estudios Churubusco, los más antiguos de Latinoamérica. En los foros de los estudios Churubusco resuenan las voces de grandes directores como Ismael Rodríguez, Luis Buñuel, Roberto Gabaldón, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón. Y de enormes actrices y actores como Pedro Infante, María Félix, Cantinflas, Tintán y... ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Zombies del mal! ¿El celuloide enmascarado? Es él, Pepe. Parece que está actuando. Vamos a ver qué hace. ¿Qué hubo, Marisol y Pepe? Háganse para allá, no les vaya a dar un llegue. Vienes muy elegante. Pues es que ando audicionando para una película de luchadores. Hasta me puse mi capa con forro terlenca. ¡Ajá! ¿Y qué te pusieron a hacer? Vengo de pelear con unas tripas de zombies extraterrestres y ahora voy al estudio C a luchar contra las mujeres chupacabras de la luna. Luna. Pues lúcete, seguro te van a dar el papel. Yo creo que lo está haciendo bien, Pepe. Y bueno, amigas y amigos, llegó el momento de seguir platicando con la directora del Instituto Nacional de Educación para los Adultos, Teresa Guadalupe Reyes Sagún, acerca de los esfuerzos que realizan. Algo que debemos destacar es que durante la pandemia, en estos meses de marzo para acá, se realizaron jornadas en las que pudieron apoyar a 167,973 personas que terminaron su ciclo de aprendizaje en alfabetización, o su primaria o su secundaria. Pero lo importante no son tan solo los números. La entrevista. Teresa, háblanos de qué es lo que implica en términos de tocar una vida, porque ahí están las cifras, pero de lo que estamos hablando es que son esfuerzos educativos que terminan en la conciencia de una persona que cambia su vida por tener una mejor educación. Háblanos de algún ejemplo que te haya tocado personalmente de lo que significa este proceso. Bueno, todos los procesos de educación y de aprendizaje terminan por tocarnos en el centro de nuestras vidas. La mayoría de nuestros educandos son las personas más fuertes y más solidarias, porque si ustedes se fijan, muchas veces ellas y ellos son los que se postergaron o fueron postergados para que otros miembros de sus familias sí pudieran acceder a la escuela, a la educación. Entonces, son personas que aceptaron que, aunque no vaya yo, pero que vaya mi hijo, aunque no estudie yo, pero que vaya mi nieto, aunque no pueda yo, pero que mi hermana pueda estudiar. Esas son las personas que no pudieron estudiar durante su niñez y su juventud, muchas veces por las condiciones económicas. Entonces resulta que no debemos de estigmatizarlos o de permitir que se actúe con discriminación hacia ellos y a ellas, porque pareciera que son responsables de no haber estudiado. No, son responsables de ser solidarios, de haber apoyado a sus familias, a sus comunidades, a sus seres queridos, y que años después toman la opción y tienen quizás mejores condiciones y toman esta opción de estudiar. Entonces, para nosotros son los más fuertes, los más inteligentes, los más solidarios, y tenemos que servirles.
Muchas veces para ellos, para ellas, el asunto de estudiar y de tener un certificado de primaria o de secundaria puede significar la seguridad de un trabajo, puede significar el seguir avanzando y seguir estudiando e incluso terminar carreras. Entonces son cosas muy importantes en la vida de las personas, de las familias y de las comunidades. Por eso todo el trabajo que estamos haciendo queremos reconcentrarnos en las personas y las comunidades, en fortalecerlas, en reconocerles, en agradecerles y de manera solidaria impulsar a que sí realicen estos estudios. Y en ese sentido queremos hacer un llamado a que toda la población, todos aquellos quienes nos escuchan, ayuden, apoyen, impulsen a todas las personas que se encuentren a su alrededor, que no hayan terminado sus estudios, que los ayuden, que los impulsen para que lo hagan. Acompañen este aprendizaje y van a ver que no nada más los educandos son los que aprenden, sino todos los que estamos alrededor tenemos grandes aprendizajes de la vida. Pues Teresa Reyes Sagún, directora general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA, agradecemos muchísimo la presencia aquí en la Hora Nacional. Bueno, pues muchísimas gracias. La Hora Nacional. Imaginación al servicio de la comunidad. Y bueno, vamos a escuchar nuevamente la música con los sonidos caleidoscópicos de Leica Mochán y Diego Franco. Esto se titula Lamento. Que la de la incertidumbre. Todos quieren saber tu destino. Un mal sueño debe ser esta locura. Locura, hogar de la Grey. No hay quien nos cura. La ovejita eléctrica radial. Pepe, la idea de que los formatos populares pueden ser vehículos expresivos de buenos relatos de literatura, de ciencia y reflexión hoy en día es más aceptada. Así es, Marisol. Por ejemplo, en una serie televisiva de dibujos animados como Los Simpson, igual se habla del escritor Edgar Allan Poe o del cineasta Alfred Hitchcock, aparece el físico Stephen Hawking
o el biólogo Stephen Jay Gould. Podemos encontrarnos con una niña que, por ejemplo, pretende inventar una máquina de movimiento continuo imposible porque viola la primera ley de la termodinámica, una de las leyes fundamentales de la naturaleza. Homero Simpson llama al orden a su hija. En esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. En estos guiños hay una invitación a descubrir un mundo más amplio, un espejo de nuestra diversidad e inteligencia. El gran novelista Julio Cortázar decía que aunque a veces las despreciamos, las revistas de tiras cómicas, cuando empiezas a mirarlas, en una de esas te van ganando, ya sea Mafalda, Charlie Brown o una fotonovela. Exacto, Marisol. Eso le ocurrió a Cortázar cuando se encontró con una historieta de fantomas llamada Inteligencia en Llamas, publicada el 18 de febrero de 1975 por Editorial Novaro. El escritor era Gonzalo Martré y los dibujos de Víctor Cruz. Qué interesante, Pepe. ¿Y de qué iba ese relato? Pues resulta que en la Biblioteca Nacional en Londres se descubrió con sorpresa que en la sección correspondiente a libros antiguos y originales faltaban 200 obras. Lo mismo sucedía en París y en Roma, en Tokio y en Moscú. Los libros estaban desapareciendo. Ardía la cultura del mundo. Fantomas, una especie de Robin Hood moderno enmascarado, decide entonces ponerse en contacto con sus amigos escritores. Habla con Alberto Moravia, quien está consternado ya que le han dicho que si escribe un libro más, será asesinado. Fantomas le pregunta si sospecha de alguien. Moravia le responde: creo que es una conjura fascista, pero es imposible saber quién la dirige. ¡Órale! Fantomas se comunica con Julio Cortázar, con Octavio Paz y con Susan Sontag. Todos están amenazados por distintos actos de violencia. El poeta mexicano plantea el tamaño de la desgracia. Ya no se encuentra un solo ejemplar de Fuentes, Yáñez, Rulfo y Arriola. La gente llora en la calle. Qué maravillosa ironía y humor, Pepe. El día en que la gente llore en la calle porque están desapareciendo los libros, seremos otra sociedad. Sí, Marisol, es un relato muy inteligente. Cuando Julio Cortázar se enteró de que él mismo ya era personaje de historieta, escribió entonces un libro en el que incorporó pasajes de ese cómic y otras ilustraciones. Así, publicó en el Excelsior de Julio Scherer una obra titulada Fantomas contra los vampiros multinacionales. Hoy que hemos estado hablando de películas tipo El Santo contra las momias de Guanajuato, pues resulta que con ironía, los formatos populares nos abren a discursos plurales que abren las miradas desde los mundos más íntimos hasta los problemas complejos de nuestra conciencia colectiva. Cortázar, con humor, hace prácticamente una novela de su encuentro con la historieta de Fantomas y propone otro villano que se agrega al que quiere incendiar los libros en la versión original del cómic. Se trata de un sistema injusto que comete atrocidades en América Latina, como las denunciadas en el Tribunal Russell II, del que formó parte en Bruselas en 1975. Cortázar entiende bien el potencial que tiene la historieta en la conciencia popular para comunicar ideas y relatos con la sonrisa de la inteligencia crítica, pero sin dejar de lado la mirada de la imaginación. La hora nacional. Crecer en el conocimiento, volar con la imaginación. Las letras hacen comunidad y construyen identidad al mostrarnos otros mundos y otras realidades. Y justamente ponemos nuestro piquito de tinta para que las historias nos conecten y circulen en... El cuaderno de los relatos maravillosos. ¡Chulada, chulada, chulada de sincronía! Es muy bueno encontrarte con tu cuaderno doble raya de la infancia. Pero todavía más grato, encontrarte con el cuaderno de los relatos maravillosos. Hoy vamos a leer un microrrelato que nos envió la radioescucha Roama Hortensia Fernández Arbizu y se titula El despertar. ¿Fue solo un sueño? No, una realidad. Ahí estaba yo, ahí estabas tú. Todos estábamos confinados al encierro obligado entre cuatro paredes, a una cárcel sin rejas y en soledad frente a un enemigo invisible que rompe la armonía. Sin embargo, existe una luz que brilla, que nos atrae y nos atrapa. Es la esperanza que disipa el temor y endurece nuestra voluntad. La esperanza que alimenta nuestro interior, mantiene nuestra esencia y fortalece el alma como una roca inquebrantable que, al igual que el enemigo, no se ve. Amigas y amigos, escriban un microrrelato de azar y destino y envíenlo a relatosmaravillosos2020@gmail.com para leerlo en este espacio.
La Hora Nacional. Imaginación al servicio de la comunidad. Vamos nuevamente con la música de la talentosa Leica Mochani y el saxofonista Diego Franco. Esto es un fragmento de Funcionario Arrepentido. Nacional. Crecer en el conocimiento, volar con la imaginación.
es momento de escuchar la cápsula acerca de la niñez en condiciones de vulnerabilidad que hoy nos presenta Cecilia Blanchet. Todo lo que platicamos sobre los niños, sobre levantar a una generación sana, sobre enseñarlos, sobre nosotros hacer un esfuerzo por demostrar nuestro amor, por invertir nuestro tiempo de más calidad en ellos. Todo es para que nosotros podamos pensar y podamos detonar algo dentro de nosotros. Detonar algo que no sea una bala ni una pistola. Detonar algo que salga del arma más poderosa que tenemos. Detonar algo que venga verdaderamente del amor y de querer un mundo mejor y de saber que cada uno de nosotros somos un instrumento para ese mundo mejor. Yo te invito hoy a que lo pienses, te invito hoy a que lo analices, te invito hoy a que tomes la decisión. Es simplemente una decisión. Tú vuélvete un elemento, conviértete en un elemento para hacer de este mundo algo mejor. Pepe, hay que reconocer el enorme trabajo y entrega que el personal docente realiza en estos tiempos de pandemia para que el alumnado pueda tomar clases a la distancia. Claro, Marisol, y lo hacen apoyados en la estrategia Regreso a Clases Aprende en Casa 3, donde se ha fortalecido la capacitación de 1,5 millones de maestras y maestros en habilidades digitales y en la formación del estudiante dentro de esta nueva modalidad educativa. Y cuando el semáforo se encuentre en verde y las condiciones sanitarias lo permitan, la prioridad será fortalecer una educación mixta, presencial y a distancia. Para más información pueden consultar la página aprendeencasa.cep.gov.mx. Es el momento de escuchar nuestra radionovela dominical Demandado en el Mercado, que explora el significado de las palabras inclusión, género, diversidad e identidad. ¡Que corra la cinta! ¡Demandado en el mercado! ¿Oyeron esa voz? Es de Doña Remedios, que es mi mamá. Fósforo, ven a ayudarme en el puesto, ándale, mijo. Sí que tiene voz fuerte en la comunidad. ¡Voy, mamá! ¡Remedios! Lleve sus remedios al 2x1, vara, llévela. Buenas tardes, Ludvica. Hola, doña Resignación. Ay, nenita, qué gusto verlas. Hola, Ludviquito. Hola, nenita. Una paletita de fresa para la nenita, por favor. Se nos acabaron las de fresa y ya no tenemos tiempo de hacer más porque vamos a ir al doctor porque mi mamá va a tener un bebé que se va a llamar mi primo Cristian. ¡Órale! Ludviquito. O si es niña, mi prima Cristian. ¡Ay, no sabía! Muchas felicidades, Ludvica. Pero mira, Ludoviquito, ese bebé va a ser tu hermanito, no tu primo. No, va a ser mi primo Cristian. Y si es niña, mi prima Cristian. Ludviquito, ¿en qué quedamos? Estos niños, yo le explico. Ludviquito, un hijo de tu papá y tu mamá es tu hermanito. Ajá, sí, ya sé. ¿Ya vio qué fácil? Pero el bebé no es hijo de mi papá. Ludviquito. ¡Nena! ¡Tápale los oídos a la nenita! Ni de mi mamá tampoco. ¡Ay, bueno, qué susto! Perdón el momento incómodo. Ludvica, ya nos vamos. Mamá, por favor. ¡No! Espérame, déjame le explico al niño. Entonces el bebé no lo va a tener tu mamá, sino unos tíos tuyos, y por eso es tu primo. No, el bebé es hijo de Ricky y Martin. Ricky y Martin, ¿Los que venden discos? Que le tapes los oídos a la nenita. Me refiero a los que son... Sí, mamá. Los chicos que venden discos que son pareja. Van a tener un bebé que han deseado mucho y van a ser muy felices. Perdón, Ludvica, ya nos vamos. Y nunca más regresaremos. Claro que regresaremos, mamá. Y también al baby shower, a cada fiesta de cumpleaños de Cristian. Ellos van a tener todo mi apoyo y cariño. Y el mío también. ¿Qué está pasando? No entiendo. Que todas las personas tienen derecho a tener hijos si ese es su deseo. Y que gracias a la ciencia ya lo pueden hacer. Se llama reproducción asistida, abuelita. Hay varias formas de reproducción asistida que pueden ayudar a que las personas que no tienen oportunidad de procrear puedan ser padres y madres. Pero lo de las paletas y el refri, para lo del material genético y así. Sí, ya voy. Digamos que yo tengo un refri para hacer paletas y además pongo el azúcar. Y mi papá pone las fresas. Y entonces... Las paletas son de mi papá y de mi mamá. Pero... Si mi papá le da las fresas a un laboratorio y ahí las ponen en el refri de mi mamá,
Las paletas siguen siendo de mi papá y de mi mamá, pero se llama... Inseminación artificial. Ya me acordé. Ajá, ¿y qué otra forma hay de reproducción asistida? Por ejemplo, cuando nació Román, Concha tiene su refri y Romana aportó el azúcar y solicitaron las fresas de un donante anónimo. El doctor las puso en una batidora y luego Concha acabó de preparar las paletas en su refri. ¿Y entonces? Las paletas son de Concha y Romana y eso se llama... fertilización in vitro. ¡Sí! ¿Y ahora? Ay, ya me cansé de las paletas. Ahora el material genético lo aportó Ricky o Martín, uno de ellos, no me acuerdo. Se inseminaron óvulos de una donante anónima y uno se implantó. Y mi mamá va a tener el bebé en su pancita y eso se llama... gestación subrogada o subrogación gestacional. Ajá, así que no es ni mi hermanito ni mi primo, pero así le voy a decir de cariño. ¿Ya entendiste, abuelita? No vuelvo a comer paletas de fresa. ¡Remedios para abrazar la riqueza de la diversidad al 2x1! La Hora Nacional. Imaginación al servicio de la comunidad. Marisol, los relatos son imágenes compartidas que nos llevan a identificarnos con otras personas y con otras culturas. Claro, Pepe, y están construidas de imaginación, de realidad o de un poco de ambas. Los buenos relatos son un bien común que comparten inteligencia, belleza y construyen nuevas posibilidades de nuestra identidad. Por eso es importante conectarnos a través de los relatos para hacer comunidad. Aquí viene el celuloide enmascarado. Presente, 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 como siempre. ¡Ja! ¿Cómo te fue en los estudios cinematográficos? ¿Conseguiste el papel para la película? Ah, Wilson, chicharrón con pelos. Y fue gracias a mi talento, a mi máscara y a mi porte de coloso imbatible. ¿Y cómo se llamará la cinta? El celuloide enmascarado contra el monstruo socavón. Pues estaremos pendientes. Y será una gran película. Amigas y amigos, llegamos al final de este programa. Queremos que nos escriban. El Twitter es @LaHoraNacional. En YouTube estamos en La Hora Nacional Oficial y ahí mismo pueden escuchar los programas anteriores. Valen mucho la pena. Y también tenemos un podcast que pueden encontrar en lahoranacional.gov.mx. Y antes de despedirnos, se quedan con el palomazo nacional de nuestro querido luchador por el arte, el contador de historias y relatos, Fernando Rivera Calderón. Nos escuchamos el próximo domingo a las 10 de la noche aquí en La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación. El Palomazo Nacional con Fernando Rivera Calderón. Todos queremos llegar, todos a algún lugar, pero también hay que disfrutar del camino. Todos queremos lograr, todos podemos soñar, pero también hay que disfrutar del camino, porque el camino es el destino de los que nos gusta caminar y no queremos llegar a ningún lugar, y no queremos llegar a ningún lugar, porque el camino es el destino de los que nos gusta caminar y no queremos llegar a ningún lugar, y no queremos llegar a ningún lugar, no, 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 no. La Hora Nacional. La Hora Nacional. Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.